Egunon, 10 de enero, perdón, febrero, 10 de febrero de 2003, la OTAN mantiene el bloqueo a los planes de los Estados Unidos. ¿Qué pasó ese 10 de febrero de 2003 en Bruselas, Bélgica, Europa? Los Estados Unidos tenían la idea de invadir Irak, basado en buena medida en mentiras respecto a las armas de destrucción masiva que estaban vinculadas en buena medida a Irak, en parte porque tenían las facturas que no las enseñaron, supongo que por pudor, en aquella reunión en el Consejo de Seguridad en la que el señor Dominique de Villepin nos representó a muchos, aunque no fuéramos franceses. Frente a un triste y cari acontecido Colin Powell, que pasaba por ser la paloma blanca de aquella administración Bush-Cheney, y bueno, le obligaron a participar en todo aquello presentando pruebas falsas a semejanza de las pruebas verdaderas que se presentaron en el año 62 con aquel Adlai Stevenson como embajador ante las Naciones Unidas, que había sido candidato presidencial frente a David Eisenhower en los años 50 por el Partido Demócrata. Pues este Adlai Stevenson presentó, como se puede ver en la película 13 días, las pruebas de cómo estaban los misiles soviéticos en Cuba. Pues a semejanza de aquello quiso emular la administración Bush con el señor Colin Powell en una presentación respecto a las armas de destrucción masiva, que Irak ya no las tenía porque se había deshecho de ellas en el año 92-93, en buena medida enterrándolas en las arenas del desierto. Las necesitaba en buena medida porque había sido encargado por los países del Golfo, en cierta medida bajo cuerda, después de la revolución iraní, del Ayatollah Khomeini, en parte ayudado por fuerzas de izquierda y laicas, a derribar el régimen del Shah Reza Pahlavi, que había sido encaramado al poder en la operación Ajax de los años 50 por Kermit Roosevelt, sobrino de Franklin Delano Roosevelt, apoyando las pretensiones de los británicos de mantener el dominio sobre la anglo-iranian y las exportaciones y explotaciones de crudo en la zona más suroccidental, cercana a la zona de Kuwait y de Irak, en la zona nororiental del Golfo Pérsico. Así pues, como pueden ver, tiene unas raíces profundas todo aquello respecto a la guerra Irán-Irak de los años 80, que Irak sintió, no sé si había algún tipo de acuerdo escrito, de una reparación o compensación en los gastos respecto a aquello por parte de las monarquías del Golfo y de Kuwait, que está un poco distante de Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes. Pues todos aquellos se suponían que debían de darle un pago por los gastos producidos por aquella guerra, en teoría contra la contención del régimen iraní. Y esa es una de las razones por las que se animó a tomar Kuwait como una forma de recuperar parte de lo prometido por las bravas. Antes había participado en las armas de destrucción masiva en el gaseamiento en el año 88 de los kurdos. Así pues, con esa decisión tomada fundamentalmente en el Pacto de las Azores, sustanciada en aquella reunión entre George Bush, Tony Blair, José María Aznar y un invisible en la mayor parte de las fotos, José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal, que era el anfitrión. Las Azores son portuguesas y luego pasaría a ser en ese año 2004, si no recuerdo mal. No, en 2004 no, fue en 2009. Pasó a ser el presidente de la Comisión Europea durante 2 mandatos. Así pues, tenemos ese hecho
de la invasión de Irak por esa coalición internacional que no pudo lograr el respaldo a nivel Naciones Unidas por la confrontación de tres países de los cinco grandes, como fueron Francia, Rusia y China, con derecho a veto. Lo cual llevó a pensar, ¿y si la OTAN se maneja no tanto para la invasión, que luego posteriormente sería utilizada la OTAN en Afganistán con reverberancias al artículo 5 activado después del 11 de septiembre, porque la base fundamental, Al-Qaeda, que es la base, para la toma de decisiones respecto a la destrucción de las Torres Gemelas surge formalmente de los acólitos de Bin Laden, que después de la expulsión de Sudán se acogió con los barbudos talibán de Afganistán. Pues entonces se entendió que la operación de Afganistán estaba sobre el artículo 5 y la operación estuvo después de la guerra, a partir del año 2004 así, estuvo bajo el amparo de la OTAN. Pues se intentó hacer algo antes de eso en la cobertura de un país OTAN como es Turquía, porque tiene frontera norte. La frontera norte de Irak es con Turquía y podía pasar cualquier cosa, y si había una respuesta de Irak frente a las posiciones de la OTAN en Turquía, pues había supuestamente que acudir a apoyar. Pero como los países Francia y también Alemania, que no estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estaban en contra de cualquier invasión, evidentemente estaban en contra de cualquier participación para la invasión en cualquier escenario, con lo cual frenaron, junto con el concurso de Bélgica, cualquier posible cobertura, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento turco, todavía medianamente laico en aquel momento, antes del viraje total respecto a ese momento de Recep Tayyip Erdogan, pues tomó la decisión de no hacer partícipe a Turquía respecto a la invasión ni a cualquier cosa que le pareciera. Y entonces estaban tomando esa decisión soberana de Turquía como coartada para no enviarles misiles Patriot, cosa que España tiene ahora en 2021, todavía sigue teniéndolas allí a pesar de la confrontación respecto a las aguas territoriales griegas en el mar Egeo y en relación a Chipre. Lo cual es curioso porque toda Europa ha sacado sus pies de Turquía, pero la batería de misiles Patriot española sigue estando allí, a saber por qué razones. Pero volviendo al 2003, tenemos ese hecho respecto a la posible participación, y en el comité militar de la OTAN, Francia se empeñó en decir que no, junto con Alemania y Bélgica. Lo cual es curioso porque en los años 60 fue objeto de retirada estratégica de Francia respecto a la OTAN. Se salió y obligó en tiempo breve, creo que de cerca de un mes, a desalojar todas las bases OTAN de territorio francés y a desalojar la sede principal, que estaba en París, y se trasladó de París a Bruselas. El señor Nicolas Sarkozy reintrodujo a Francia en la estructura integrada militar de la OTAN. Esa Francia eterna, con Bélgica y con Alemania, nota adjunta, es curioso porque recuerdan el señor Asterix y todo aquello, porque Asterix y la pócima mágica era la force de frappe nuclear respecto a Francia y el entorno en el que vivía, porque fue la decisión sobre el control de las armas nucleares en el Comité A3, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, lo que llevó a la salida de Francia de la OTAN en los años 60 con Charles de Gaulle, el presidente de Gaulle, el gran de Gaulle. Bueno, pues el asunto estriba en el que este año, en 2003, Francia, con Alemania y con Bélgica, interrumpen reiteradamente, especialmente en este año, este 10 de febrero del 2003, esa posible participación en la cobertura respecto a Turquía
respecto a la posible invasión en Irak. Es curioso porque las crisis son las que ayudan a participar en el debate respecto a la OTAN o ejército europeo. Y en esta invasión, posteriormente a esta negativa de la Francia eterna, Bélgica y Alemania a participar en el invento respecto a la respuesta en Irak, injusta y necesaria, pues aceleraron la composición del ejército europeo y tuvo su primera misión internacional en el antiguo Congo belga, luego Zaire y luego Congo democrático, que había sido cosa personal, parcela personal del rey de Bélgica, aquel Leopoldo, y luego traspasada, después de aquel genocidio, al Estado belga, y en los años 60 objeto de descolonización, aunque luego fue objeto de partición, bueno, pues con aquello de un territorio separatista respecto a Patrice Lumumba, que fue después de su dimisión fue objeto de un holocausto personal. Bueno, pues todo aquello que luego acabó derivando en la dictadura de Mobutu Sese Seko, y bueno, pues cuando cae, una serie de inestabilidades y guerras regionales, internacionales, casi guerras panafricanas, que tuvieron su punto álgido por aquellas fechas entre 1997 y 2002. Por cerca había pasado el genocidio de Ruanda en el año 94. En la Interhamwe había liquidado a 1 millón de personas, no con armas de fuego, sino con armas blancas, con cuchillos grandotes, manufacturados. Durante 3 meses 1 millón de personas liquidadas. Vamos, era un lugar con un chup chup doliente y muy cruel. Y ahí, por primera vez, fue objeto, en 2003, a mediados de 2003, objeto de una participación de un ejército europeo, de unas unidades europeas, tampoco hay que pasarse. Pero es curioso que cosas como la guerra de Irak impeliera a los líderes europeos a tomar decisiones respecto a esto, en vez de ser tomadas por decisión propia y por qué es lo que toca hacer. Claro, ahí está el precedente de la Comunidad Europea de Defensa, la CED, en el año 54, en el que los 5 países de los 6 que formaban las comunidades europeas habían ratificado el tratado aquel de llevar a cabo una unificación en cierta medida de los ejércitos, aunque también tenía que haber una discrecionalidad política respecto a la toma de decisiones, y fue la Asamblea Nacional Francesa, con los gaullistas y los comunistas, los dos extremos, los que se negaron a ratificarlo, y fue la propia Asamblea Nacional Francesa la que se negó a ratificarlo. Y bueno, pues todo aquello se ha ido arrastrando. La Unión Europea Occidental, que se fundó un poquito después, fue un remedio y luego ha ido profundizándose a nivel de estructura europea, y todavía queda muchísimo para participar de un ejército europeo como Dios manda y bien estructurado, aunque hay unidades franco-alemanas que, como digo, participan en misiones internacionales. Mismamente, el presidente de Gaulle estuvo en una unidad en ese momento era el ejército de ocupación de Francia en Alemania. En los sucesos de mayo del 68 estuvo en una base en ciertas épocas, en una base francesa en Aquisgrán, creo que era. Con lo cual, la relación militar francesa y alemana pues está ahí, y en el futuro pues deberá de ser objeto de participación. Y es curioso porque posteriormente, ligado con el Brexit y todo esto, se toma la cosa de decisiones como esta, de Francia, Bélgica y Alemania, como si incluso a veces se quita Francia, fueran el núcleo decisorio, y todos los demás países pequeñitos no tienen ninguna decisión de nada y no cuentan para nada en el proyecto europeo, y por eso hay que derribarlo y destruirlo completamente. No, a ver, la toma de decisiones, sobre todo después del Tratado de Lisboa, viene derivado de una serie de geometría variable, y unas decisiones las pueden tomar unos países y otras otros. Eso sí, lo que se decide es que no haya
derecho a veto, es decir, que no haya unanimidades. Lo cual conlleva a pensar que en este suceso de 2003, del 10 de febrero, tampoco había unanimidades a la hora de decisiones, pero con tres miembros, Francia, Bélgica y Alemania, podían negarse dos, pero como se negaron tres, ya la decisión estaba anulada. Con lo cual eran lo suficientes para vetar la capacidad de acción. Con lo cual significa que no fueron capaces los estadounidenses de arrimar una coalición suficiente en torno a su posición. Y la reflexión que deberían de tener es que la diplomacia y la capacidad de persuasión y de asunción de la posición de los otros y la empatía, no solamente decir, estos son los malos y ahora está la nueva Europa. La nueva Europa es Polonia y España. España, la nueva Europa. Cosas más curiosas. Bueno, pues cosas que hay que decir y escuchar de aquel Donald Rumsfeld, que es cocido de la derrota en esta sesión del Consejo de la OTAN, pues salió a decir, no, bueno, tenemos nuevas Europas con Georgia, con Polonia, con España, confrontando a la vieja Europa, que debía de ser Alemania, Bélgica, Francia. Al final la invasión de Irak se hizo y Turquía acabó metiéndose hasta las trancas, como está ahora, respecto a la zona del Kurdistán, tanto en Irak como en Siria. Porque el principal elemento de movilización respecto a Turquía en el tema del entorno es la imposibilización tanto interna como externa de una entidad soberana de los kurdos. Y el debate pues sigue estando ahí encima de la mesa y el problema sigue estando encima de la mesa, toda vez que en el año 98-99 con armas compradas a los Estados Unidos se produjo una especie de genocidio o limpia de elementos kurdos, cosa que hizo en cierta medida a procurarse a los Estados Unidos un mayor nivel de precaución respecto a lo que se vendía a Turquía, porque esto podía ser luego utilizado contra su propia población, como en el año 88 Saddam Hussein lo utilizó las armas químicas y bacteriológicas vendidas por los Estados Unidos contra su propio pueblo, contra los kurdos. A veces se pone blanco, negro, y hay colores por medio que iluminan esa circunstancia respecto a los kurdos, los turcos, los iraquíes, las fronteras, las no fronteras y la participación. Como pudo ser, por ejemplo, la no participación de los aliados occidentales en la toma de Kobani cuando estos se enfrentaban con el Estado Islámico, el Daesh, que se suele decir que es culpa de Obama. No, 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 no. Cuando se produce la invasión de Irak y antes en las previas, aquel discurso al pueblo de los Estados Unidos para vincular a Al-Qaeda, que estaba en Afganistán, con un supuesto Al-Qaeda en Irak y así el 11 de septiembre y la venganza, cosa que luego en las diferentes encuestas en los Estados Unidos hay alta población de los Estados Unidos que vinculan la invasión de Irak con Al-Qaeda y el 11 de septiembre sin pruebas, cosa que luego Caza al espía, bueno, una película que se hizo con Nicole Kidman y con Sean Penn, hay una película interesante respecto a eso, que a la participación de los servicios de inteligencia con aquel elemento amarillo de Chad y Níger respecto a la supuesta compra de material nuclear para la conformación de armas nucleares en el año 2002 por parte de Saddam Hussein en África, pues el asunto estriba en que bueno, pues los Estados Unidos y George Bush fue el que nombró a una persona que era el líder de un grupúsculo y le puso el foco encima de él, y en torno a él, después de ese discurso, fue el que se fue entornando y acicalando una serie de grupúsculos que en buena medida después de la guerra, como se tomó la decisión de disolver el partido Baas, también se disolvió el partido nazi, pero no se disolvió el ejército alemán.
se depuró, es cierto, pero no se disolvió formalmente, cosa que se hizo con el ejército iraquí, y mucha gente que estaba vinculada económicamente y su sustento vital, su modus vivendi estaba vinculado a todo aquello, al partido Baas y el ejército iraquí, se vio de la noche a la mañana en un país que era de mayoría chií, en un 60%. Luego hay un 30 y tantos% de suníes, que eran los que controlaban el país, y luego hay una minoría kurda en el norte, en torno a Mosul y Suleimanía. El asunto estriba en el que, la invasión en principio iba a ser asumida, porque lo que pretendían era una guerra de guerrillas después, con unos almacenamientos secretos en el que luego hacerles costar la guerra de una manera durísima. La guerra formalmente duró como cerca de un mes, algo menos. Mission Accomplished en mayo, George Bush bajando en un avión, en aquel portaaviones Abraham Lincoln, el Mission Accomplished, la batalla está ganada. Y luego hubo una serie de consecuencias no previstas, claro, porque tampoco habían previsto la gestión del territorio iraquí. Y las cosas acaban como acaban. Y bueno, pues en cierta medida el Daesh acabó tomando territorios en Irak y en Siria, y cercando la ciudad kurda de Kobani, que estaba delante de Kobani los kurdos, estaban los del Daesh, y detrás los turcos, que no les abrían ni ayudaban, y no recibieron ni siquiera el aporte de esos países, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, respecto a la defensa de su supervivencia. Y tuvieron que luchar ellos solos con sus propias fuerzas, con algo épico que seguramente no será objeto de tanto estudio como Stalingrado, a pesar de que la batalla de Kobani hace palidecer la batalla de Stalingrado. Así pues, tenemos ese elemento de cambio en el 10 de febrero del 2003 respecto a la OTAN y a la no injerencia de la OTAN respecto a lo que estaba por venir, que era la invasión de Irak. Luego, con los hechos consumados, el tristemente fallecido Sergio de Mello, el enviado de las Naciones Unidas para evaluar toda aquella zona, que fue objeto de un atentado, y bueno, hizo partícipe en la reconstrucción a las Naciones Unidas, y en la OTAN participó después en la formación y conformación del entrenamiento del nuevo ejército iraquí, aunque para esto hubo que pasar varios años hasta que pues las cosas fueran en cierta medida normalizándose, hasta que luego Obama produjo la retirada, que pues en cierta medida puede caber la reflexión de que no hubo necesidad de ir, pero marcharse de aquella manera pues tampoco fue un ejercicio edificante, a pesar de que fuera un clamor popular en los Estados Unidos. Sirva la reflexión respecto a las relaciones internacionales, la Unión Europea, el Ejército Europeo, la OTAN, enclaustradas en este punto de la historia del 10 de febrero, en que se tomó esa decisión sustentada básicamente por Alemania, Bélgica y Francia respecto a la no intervención, ni siquiera como cobertura o como protección a Turquía, dado que pensaban que si no va a haber invasión no va a haber necesidad de proteger a nadie. Y sin más, es que ricasco, agur berubat, beti gelpean.